México, un país sacudido por grandes terremotos a lo largo de su historia. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México causó la muerte de miles de personas y dejó gran parte de la ciudad en ruinas. Pero, ¿qué tan grave es la amenaza sísmica en México? ¿Podría ocurrir otro gran terremoto pronto? Y si es así, ¿qué tan preparado está el país para enfrentar una nueva catástrofe? México se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico. El país está ubicado en el punto de intersección de las placas tectónicas de América del Norte, Cocos, Pacífico y Caribe, lo que provoca que experimente frecuentes terremotos de gran magnitud. La subducción de la placa de Cocos debajo de la placa de América del Norte da lugar a grandes terremotos y al riesgo de tsunamis. La mañana del 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 hora local, ocurrió uno de los terremotos más destructivos de la historia de México. Con una magnitud de 8.1, el epicentro se encontraba en el Océano Pacífico, a unos 350 kilómetros al oeste de Ciudad de México, en las costas de Michoacán. El terremoto fue causado por la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa de América del Norte, y cuando las ondas sísmicas llegaron a la capital, el impacto se volvió aún más devastador. Ciudad de México, al estar construida sobre un antiguo lecho lacustre, experimentó temblores mucho más intensos. Debido a la estructura blanda y lodosa del fondo del lago, las ondas sísmicas se amplificaron y, gracias al efecto de resonancia, muchos edificios fueron sacudidos violentamente. En particular, los edificios de entre 6 y 15 pisos se movieron al mismo ritmo que las ondas sísmicas y sufrieron grandes daños. Esta situación incrementó la magnitud de la destrucción en la ciudad. El terremoto dejó entre 10.000 y 40.000 muertos, más de 30.000 heridos y alrededor de 100.000 personas quedaron sin hogar. Aunque las cifras oficiales indican alrededor de 10.000 muertos, algunas fuentes independientes sugieren que el número real fue mucho mayor. Durante el terremoto, más de 400 edificios fueron completamente destruidos y más de 3.000 sufrieron graves daños. Durante días, los servicios de electricidad, agua y comunicaciones fueron interrumpidos, los hospitales se colapsaron y los equipos de rescate lucharon contra el tiempo para sacar a las personas atrapadas entre los escombros. Especialmente la zona de Tlatelolco fue una de las más afectadas. El complejo de apartamentos Nuevo León se derrumbó por completo, dejando cientos de muertos. Grandes estructuras como el edificio Televisa Chapultepec, el Hotel Regis y varios hospitales también fueron destruidos. La caída de los hospitales dificultó la intervención médica y contribuyó al aumento de la cifra de muertos. Inmediatamente después del terremoto, la intervención insuficiente del gobierno generó grandes críticas. Los trabajos de rescate fueron en su mayoría llevados a cabo por voluntarios y organizaciones de la sociedad civil. La reacción del pueblo ante la falta de capacidad de las autoridades cambió incluso los equilibrios políticos del país y condujo a reformas significativas. Tras esta gran catástrofe, México intentó estar mejor preparado para futuros sismos mediante la creación del SASMEX, Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Además, se implementaron nuevos reglamentos de construcción y se iniciaron trabajos para reforzar los edificios antiguos. Sin embargo, el terremoto de Puebla en 2017 demostró que México aún no estaba completamente preparado para grandes sismos. Terremotos importantes de la historia de México. Terremoto de Ciudad de México de 1985, 8.1.
provocó la muerte de más de 10.000 personas y el colapso de miles de edificios. Terremoto de Puebla de 2017, 7.1. Más de 360 personas perdieron la vida y muchos edificios colapsaron en varias regiones, especialmente en Ciudad de México. Terremoto de Michoacán de 2022, 7.6. Causó pánico en las ciudades y daños en la infraestructura. Cada gran terremoto demuestra lo vulnerable que es México frente al riesgo sísmico. Ciudad de México. ¿Qué tan resistente es ante un gran terremoto? Ciudad de México, al estar construida sobre un antiguo lecho lacustre, amplifica las ondas sísmicas. En el terremoto de 1985, a pesar de que el epicentro estaba a 350 kilómetros de distancia, los edificios colapsaron debido al suelo blando. Aunque hoy en día la ciudad ha intentado hacerse más resistente con nuevas normativas de construcción, todavía enfrenta un alto riesgo de grandes sismos. ¿Se acerca a un gran terremoto? Los sismólogos advierten que se espera un gran terremoto en el sur de México, especialmente en la región de Guerrero. Esta zona, conocida como el Vacío de Guerrero, no ha experimentado un gran terremoto en mucho tiempo. Según los datos históricos, la acumulación de energía en esta área podría haber alcanzado niveles capaces de generar un terremoto de magnitud 8.0. ¿Está México preparado para un terremoto? México es uno de los pocos países con un sistema de alerta sísmica. El sistema llamado SASMEX puede emitir una advertencia segundos antes de un gran terremoto. Sin embargo, este sistema no es suficiente si los edificios no son resistentes. Edificios inseguros. Después de los terremotos de 1985 y 2017, en algunas áreas se endurecieron las normativas de construcción, pero los edificios antiguos y las construcciones ilegales siguen siendo una gran amenaza. Preparación del pueblo. Se realizan simulacros de terremoto con frecuencia, pero la prevención del pánico y la evacuación consciente siguen siendo problemas importantes. ¿Qué pasaría si llega un gran terremoto? Un posible terremoto de magnitud 8.0 en Ciudad de México podría crear una versión mucho mayor de la devastación ocurrida en 1985. Cientos de miles de personas podrían quedar sin hogar. La infraestructura sufriría grandes daños y la economía podría recibir un golpe severo. En el peor de los casos, miles de edificios podrían colapsar y decenas de miles de personas podrían perder la vida. Hoy todavía debemos hacernos la misma pregunta. Si ocurriera un terremoto como ese en el futuro, ¿está Ciudad de México preparada? ¿O la historia se repetirá? ¿Qué opinas tú? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta catástrofe? Deja tu comentario. El terremoto de Ciudad de México de 1985 quedó registrado como una de las mayores catástrofes urbanas de la historia. Después de este evento, muchos edificios fueron reforzados para resistir los sismos. Pero Ciudad de México sigue siendo una zona de alto riesgo. La historia se repite si no aprendemos de ella. Suscríbete al canal para más videos.